Muy buenos días, queridos seguidores, miradores, oidores, y para no retirarme toda la letanía, todos los ores de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana lo hacemos, en vivo tenemos el programa de hoy de la Comuna de la Palabra. Sigo en mi fase boricua o borincana. Seguimos con Puerto Rico, con otro joven doctor dedicado a la neuropsicología y curiosamente a lo que hoy se denomina trastornos del espectro autista, el doctor Rafael. ¿La es de qué? Efraín. Rafael Efraín Olivares Rentas, para los cuates Rafa. Para los cuates es para los amigos acá. Claro. Para los cuates Rafa. Como verán, sumamente joven, postdoctor en neuropsicología y creo yo el padre virtual de la intervención neuropsicológica en autismo en Puerto Rico. Lo cual quiere decir que el asunto es joven en Puerto Rico. Como en otros lados también es sumamente joven, aunque se haya platicado de él por psicoanalistas, pero esta es la temática con la que el día de hoy abordaremos. No quiero, como cada semana hago, dejar de recordar a ustedes, mientras no encontremos respuesta a estas justas demandas, lo seguiré expresando por este canal. Se cumple, voy a empezar en el orden inverso, 6 años y varios días que nuestra querida estudiante de psicología Viridiana fue desaparecida en contra de su voluntad cuando conmemoraba el primer aniversario de su matrimonio. Su pareja apareció muerto en el lugar donde fueron a conmemorarlo y ella a la fecha no ha aparecido. Su familia ha convertidose, como otras tantas en México, en buscadores perpetuos de o cadáveres, o fosas clandestinas, o personas desaparecidas en contra de su voluntad. Otros, como el poeta Sicilia, encontraron a su hijo muerto, ya por lo menos les dieron la sepultura debida. No es el caso de Viridiana. Tampoco podemos asumir que está muerta porque viva la llevaron y no tenemos evidencia de que está muerta. Y hoy el país, México, sin compararlo con Siria, tenemos una cantidad impresionante de muertos y de desaparecidos que rebasa ya lo que Siria lleva en sus años de guerra. Quiero enviarle un saludo a la mamá de Viridiana, Angélica. Sabe que no está sola, sabe que siempre que no haya aparecido seguiremos aquí cacareando este asunto y diciendo que sigan quienes sepan algo, informando acerca de Viridiana. No quiero dejar tampoco de recordar que ya también varios años, varios meses y la mentira histórica sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa siguen sin aparecer y siguen sin verter el gobierno una explicación creíble y una verdadera atención en términos de justicia y paz para los 43 familiares de los 43 desaparecidos estudiantes normalistas. Aquí en México los estudiantes que se forman en las escuelas normales son los que se forman para ser maestros de educación primaria o básica. Son los que alfabetizan a los niños en la escuela, les enseñan a leer y escribir. Son los maestros que se forman como maestros rurales en las escuelas rurales. Estos 43 estudiantes son también de la Escuela Normal Rural, donde se formaban maestros para niños indígenas, para niños de comunidades rurales. Finalmente, no quiero dejar de reiterar la invitación a todos aquellos que quieran suscribirse a la Comuna de la Palabra. El día de hoy estamos cumpliendo poco más de un año, ya tenemos más de un año, pero es un placer que el primer aniversario lo hayamos conmemorado con nuestros queridos latinos puertorriqueños, el doctor Walter Rodríguez Irizarry y el doctor Rafael Oliveras Rentas. Pues los dejo con él. Hemos planteado un itinerario de 3 ejes de análisis. Podemos empezar en el orden que él guste y mande.
puede ser empezar desde lo más personal. ¿Por qué la neuropsicología? ¿Por qué Rafael le llamó la atención a neuropsicología? Cuando un estudiante escucha neuro, cuando entra a psicología. Y acá en México por lo menos uno entra a psicología y piensa en psicoterapia. O piensa en selección de personal, o piensa en aplicar test, pero muy inusualmente se piensa en el daño cerebral y sus secuelas. Y aquí en el caso del autismo, donde no hay evidencia del famoso daño cerebral. Aunque Rizzolatti y otros sostengan que es probable, sobre todo Ramachandran, que es probable que haya una alteración de la zona cerebral F4 de las funciones ejecutivas y de lo que llaman el sistema de neuronas espejo para poder manejar la empatía, la comunicación y las buenas relaciones. Yo cerraré mi boquita dejando, ¿por qué la neuropsicología, Rafa? Dos, ¿por qué el autismo en neuropsicología? El autismo ha llegado tardíamente a la neuropsicología. Originalmente estaba prácticamente en las novelas y en las películas de François Truffaut, etc. Estaba en la literatura de los niños lobos, los niños salvajes, aunque tenemos el mito de que los lobos eran los peores animales, hasta los motivos del lobo, de Rubén Darío, un poema de un poeta nicaragüense. Y resulta que lobas son las que cuidaron a Kamala Yamala, a Víctor de Laveirón, y se han documentado más de 60 niños que han sido abandonados desde la mitología de la fundación de Roma con Rómulo y Remo, amamantados por lobas, y resulta que las lobas nos salen más generosas que quienes como a Moisés lo abandonan en las aguas del río Nilo. ¿Por qué llega el autismo a la neuropsicología? ¿Por qué el autismo? Yo creo y quiero creer, porque no tengo otro referente, lo cual implica que es muy egocéntrico en sentido epistemológico mi pensamiento, pero pensaría que tú eres el primero que se ha dedicado en Puerto Rico a tratar este asunto del autismo o de los TEA desde la neuropsicología, porque hasta el manual de la APA es de la Asociación Psicológica o Psiquiátrica Americana, no la neuropsicológica, aunque la APA tenga su sección de neuropsicología. Me callo y adelante, Rafa. Recuerde todas las preguntas empezamos. Como gustes y mandes. Bueno, neuropsicología. Bueno, yo empecé a estudiar psicología clínica sin realmente saber que iba a terminar estudiando neuropsicología. Aunque sí, cuando entro, era porque sí me interesaba mucho saber qué pasaba en el cerebro. Veía a través de mis amistades, familiares y diferentes personas que se comportaban diferentes estando en un mismo contorno. Y eso a mí me llamaba mucho la atención. Y pues, una vez que hago mi bachillerato, entonces sigo haciendo el doctorado en psicología clínica, ahí fue que fui realmente expuesto a lo que son las bases neurales de la conducta de una manera más precisa que pude ver en el bachillerato. Y me llamó la atención. Resulta que como parte de los requisitos del doctorado nos tocaba hacer una disertación. Y en mi primer año del doctorado obtengo un trabajo como técnico de laboratorio en un laboratorio de genética humana, molecular, porque mi bachillerato era en ciencias, con especialidad en psicología. Pues entro a trabajar tirando genes de electroforesis y haciendo investigaciones con síndrome como Yarko-Levin, Bardet-Tidel, junto al doctor Alberto Santiago Tomier, que es mi mentor y es muy reconocido en Puerto Rico. Y entonces empiezo a trabajar y a los varios meses pues se sienta conmigo y me dice, bueno, ¿de qué va a ser tu tesis? Y yo pues el primer año recién empezado, pues, no tenía la mínima idea. Y me dice, te voy a dar un mes, busca, investiga, que te llama la atención y a ver si yo te puedo ayudar. Y dentro de toda la literatura que estuve revisando, pues busqué lo que menos pudiera saber. Yo quería saber sobre lo que menos sabía en este momento. Y encontré el tema del autismo. Mi vida me había topado con un caso de forma incidental de un niño que no reaccionaba cuando uno le hablaba. Y estaba este concepto de cientificismo, de que el niño no está en este mundo. Un angelito por ahí bajado del cielo. Sí. Entonces, pues empezó a leer sobre el autismo, porque había mucho misticismo, no sabía nada de los aspectos científicos y vi que había un componente genético y por ahí empecé. Entonces decido hacer mi disertación en la genética del autismo.
ahí es interesante, Baron Cohen y Alan Leslie, pero sobre todo el primero, Baron Cohen, ha insistido mucho en lo que sería la estructura del cromosoma X, y sobre todo que por lo menos se refiere que de cada 4 personas con autismo, 3 son varones. Pareciera ser que el cerebro masculino tiende a ser más autista que el cerebro femenino. Por ahí se fue a la Leslie un rato y estuvieron trabajando. Aparece X Frágil después. ¿Qué hallaste por ahí? ¿Qué te movió? Bueno, pues el trabajo tomó unos 4 años y no pudimos hacer todo el análisis genético que queríamos, porque también dieron unos dineros de un grant con el que se estaba haciendo parte de esta investigación de cintura, que era un grant, por un año, pero los costos de los reactivos y todo el proceso era carísimo. Pero tomamos muestras genéticas a través de la saliva de familiares y niños con la condición, un total de 84 familias, me parece, 86 familias. Y el único gen que pudimos, cromosoma, que pudimos evaluar fue el cromosoma 2. Y encontramos que había, en la gran mayoría de ellos, un marcador que venía del lado de mamá, que se repetía a través de entre mamá y niño con autismo. Pero obviamente esto no es exhaustivo. Claro, no. Es como, porque se hicieron un tiempo estudios epidemiológicos. René Sassot publicó uno en francés que se llama Los gemelos, la pareja y la persona. De aproximadamente 75 pares de gemelos, más del 90% cuando uno era autista, el otro también. Claro. Se han separado o no al nacer, es decir, eran más parecidos los que eran separados al nacer que los que vivían juntos, porque los que vivían juntos, la familia tiene la actitud deliberada de que se diferencien los gemelos, mientras que cuando viven separados, ahí está la pura biología, el medio es totalmente diferente, pero es curiosa esa relación solamente epidemiológica, ya no lo pienso en términos genéticos de estudio. Claro, aunque nosotros sí, según hemos visto los datos, aunque se ha mantenido esa proporción 4-1, 3-4 niños por cada niño, entendemos que, y la data, los datos están diciendo que es posible que no estemos identificando las nenas, porque sí hay unas manifestaciones que no son típicas en las niñas que sí se ven en los niños, como por ejemplo el contacto visual. El contacto visual es un marcador para los niños en los primeros años de vida, pero las niñas no. Pero curiosamente el primer diagnóstico presuntivo es sordera. Uh-huh. Y curiosamente es un mecanismo de orientación auditivo. Uh-huh. Brunner hablaba del pointing, Uh-huh. apuntar y decir, que es una manera de comunicación. Pero bueno, tú mejor que yo que lo ha investigado. Sí, así que había otra serie de rasgos, pero lo típico que se ve en el niño no se ve en las niñas. Por lo general las niñas suelen tener mejor lenguaje, no se ven tantas conductas repetitivas motoras y los intereses sobreenfocados muchas veces son temas apropiados para la edad. Entonces hace un poco más difícil el proceso de diagnóstico. Aunque las pruebas diagnósticas no fallan en encontrar o identificar a las niñas, pero el hacer el referido para la evaluación retrasa el proceso de las niñas en comparación con los niños, a menos que las niñas tengan algún tipo de discapacidad intelectual, que ahí entonces tienen unas manifestaciones bastante típicas y acercadas a lo que típicamente entendemos por autismo. Red, por ejemplo. Sí, ya es un síndrome genético, ya eso con una prueba genética ya se sabe. Ya queda claro con un cariotipo ahí no hay mayor problema. Y es específico del cromosoma X. Angelman, por ejemplo. Sí. Angelman, Prader-Willi, sí, hay muchos síndromes genéticos, de hecho. Hay síndromes genéticos que todavía no tienen nombre, que se saben que son tipos de autismo. Y que se les dice enfermedades raras según la Organización de Naciones Unidas. Exacto, y parte de ese tipo pues es autismo, pero y esto asociaría como que genéticamente hay algo que pudiera estar representando la conducta, pero conductualmente pues siguen representando autismo. Pues bien, entonces empiezas por el lado de la genética. Pues empiezo por la genética, mi disertación pues termina siendo en la caracterización fenotípica
de las familias y niños con espectro de autismo. Y luego que terminé mi formación doctoral, enseño por cerca de un año, pero sí entiendo que quería moverme ya a estudiar neurología. Ahí vamos por la influencia del doctor Walter Rodríguez, el doctor José Pons, que dentro de lo que aprendí en las clases de ellos, pues sí me interesó mucho conocer aspectos neuropsicológicos. Entonces ahí solicito a Estados Unidos, luego que termino mi doctorado en psicología y trabajo aquí un tiempo, solicito hacer un postdoctorado. Y fui entonces aceptado en el Children's National Medical Center en Washington, D.C., donde está el grupo de Joya y Ken Worley, que tenían una clínica especializada en autismo. Y hago entonces el postdoctorado en neuropsicología pediátrica y también me otorgan una certificación en autismo, porque el grueso de lo que hice en estos 2 años fue autismo. Y hubo un grant que corrió parte de mi plataforma de entrenamiento a través de IBM, que entonces pues, me certifican como que tengo una especialidad en autismo, además de la neuropsicología pediátrica. O sea que es como 2 especialidades en una. Es decir, que has sido en una carrera fulgurante y ahora, dijera Walter, hasta eres su asesor. Eso dijo Walter. Eso es de él, ¿verdad? Yo también sigo aprendiendo de él. No, pues claro, pero ahora así es, eres su asesor o tutor del doctorado, ¿no? O del postdoctorado. Sí, estamos trabajando juntos y discutiendo casos de adultos y niños que estamos viendo. Entonces, y de ahí, ¿cómo salta tu formación en neuropsicología y en pediatría? Y luego con especialidad en autismo. Regresas a Puerto Rico, ¿y quién se dedicaba a autismo cuando regresas? Pues había varios psicólogos que sí eran conocidos por el trabajo de autismo y había incluso una agencia que tenía parte de su formación con la Universidad de Puerto Rico, con el gobierno, que se llamaba el Instituto Philips, que estaba, y me parece que está todavía, un conocido patólogo del habla, el doctor Nicolás Pinar. Él en los 80 empezó con un grupo de psicólogos y tenía en el centro Philips para trabajar con niños de autismo, y ellos eran los que identificaban, eran como, por un tiempo eran los únicos que diagnosticaban autismo. Y pues sí, proveían algún tipo de ayuda, asistían al departamento de institución o educación por la formación de programas educativos, pero cuando yo llego, pues habían 2 o 3 psicólogos que trabajaban con autismo, pero no era más allá de un diagnóstico y recomendación de apoyo a la familia. Ya también había empezado un grupo de apoyo de padres de familias con niños con autismo, como ha pasado en muchos países, donde el movimiento empieza por los padres, por las familias que se unen, pero que trabajen directamente en neuropsicología, pues no había nadie. Cuando llego, de hecho, estaba recién abierto un centro específico para autismo en la área sur de la isla, con un centro de autismo, SEPA, y empiezo a trabajar con ellos, además de mi práctica privada. Y ellos utilizan mucho el modelo de Greenspan. El Greenspan. Y proveían apoyo al diagnóstico y apoyo terapéutico a los niños y a las familias. Una vez yo entro, pues entonces empezamos a hacer cositas un poquito más basadas en evidencia, si podemos decirlo así, más objetivas, que las medidas como el A2, empezamos las intervenciones neuropsicológicas, pudimos correr incluso un campamento de verano de entrenamiento de funciones ejecutivas para niños con autismo. Y ahí de por sí es que empieza el trabajo formal con neuropsicología y autismo. Es curioso. Y a partir de ahí entonces empieza a hablarte, porque pues yo pude conocerte a través de Juan Carlos Arango y tu presencia permanente en congresos y eventos hablando precisamente de autismo y neuropsicología. Incluso en nuestra universidad ya participaste impartiendo una conferencia desde Puerto Rico, como hoy esta plática que tenemos, y claro que no dejamos de agradecerte ese apoyo
porque también estarse desplazando a todos lados es complicado, pero seguramente el trabajo neuropsicológico te condujo al diagnóstico y a la intervención o rehabilitación. Dices un diagnóstico basado en evidencias, que ahora la medicina basada en evidencias es parte de un modelo en investigación en la práctica clínica, pero más allá de esto, ¿cómo se ha involucrado en tu caso y en Puerto Rico la neuropsicología en autismo? Porque ¿cuál será la epidemiología en Puerto Rico del autismo? Bueno, aquí se hizo un estudio a base de encuesta telefónica y los datos que se obtuvieron era que la prevalencia actual es de 1,62. Y ese número lo tuvimos antes que el CDC hablara de 1,59. El CDC, ¿verdad?, de Estados Unidos. En cuanto al trabajo de neuropsicología, pues sí es un tanto cuesta arriba, porque pues, no somos muchos neuropsicólogos, estamos en Puerto Rico y mucho menos trabajamos en lo que más he estado trabajando es las aportaciones que tiene la neuropsicología y que personas que sean psicólogos clínicos o que tengan conocimiento de las funciones neuropsicológicas que pudieran estar afectando no solamente el proceso de trabajo directo, sino también el proceso de evaluación. Porque algo que es curioso es que muchos de mis colegas, inclusive de Estados Unidos, no quieren trabajar con autismo, porque los niños no se comportan en una prueba neuropsicológica. Y está este modelo de que se supone que el niño de forma pasiva coopere con todas las exigencias de todas las pruebas que le provee el neuropsicólogo, y estos niños pues rompen el esquema. Y claro, en mi opinión es una falta de entendimiento tanto de la condición como del proceso de evaluación. Y mi trabajo actualmente está siendo más dirigido a estar mucho más consciente o hacer explícitos todos los procesos que se van dando en un proceso de evaluación. Y esto viene porque en uno de mis primeros casos en Puerto Rico, de hacer que hiciera postdoctorado, hoy día que es un adulto ingeniero con la condición de autismo, ese ingeniero, cuando yo reviso las primeras evaluaciones, él había sido diagnosticado con discapacidad intelectual a los 6 años. Muy recurrente. Sí, y entonces, y a mí me da, moralmente, me alarma, porque las evaluaciones son algo bien serio. Uno tiene un papel, cosas que cambian la vida a los niños y a su familia. Sí, uno tiene casi el futuro de esa vida en sus manos, como un juez, ¿verdad? Y es algo bien delicado. Entonces, me crea esta incertidumbre o esta curiosidad de qué necesitamos para estar conscientes de que si un niño falla en una prueba, no necesariamente significa que tenga una discapacidad. Y en base a eso, mucho del trabajo que estoy haciendo, que es proveyendo, haciendo investigación, pero también proveyendo algún tipo de datos, de estar bien consciente de todos los pormenores implícitos dentro del proceso de evaluación neuropsicológica, que no están necesariamente reflejados en los manuales, que no necesariamente nos enseñan eso en la formación de proceso evaluativo, pero que se dan, porque el mundo social es un mundo implícito, y hasta que uno no trabaja con poblaciones como autismo, no se da cuenta de todos los procesos implícitos sociales que existen, y dentro del asunto de autismo tenemos que hacerlo explícito para tratar de evaluarlo y entenderlo. Hay algunos no neuropsicólogos, algunos psicólogos cognitivos que trabajaron en el autismo. Hay un trabajo muy conocido que se llama "Si a secas el autismo", y el mismo autor hace la primera pregunta: no les voy a preguntar si saben qué es el autismo. Quien haya interactuado con uno de ellos, pregúntese qué se siente interactuar con una persona con autismo. Frustrante, decepcionante, no te hacen caso, andan de un lado a otro, parece que no te escuchan. Se necesita mucha tolerancia a la frustración para, ya lo digo, trabajar, hacer un buen diagnóstico en autismo. Sí. El problema no es que no hablen o sí hablen, eso lo tenía muy claro Kanner. 8 de sus 13 casos sí hablaban.
Aunque el DSM-3, 4 y 4TR, los manuales diagnósticos de la APA, decían que el Kanner no hablaba y el Asperger sí. Pues salvo que Kanner no supiera describir lo que hizo, 8 de él sí hablaban. Pero fuera de ello, la comunicación. Después entran los británicos y Ángel Rivière y este grupo, teoría de la mente. Luego que funciones ejecutivas. Luego que neuronas espejo. Luego que siguiera el contexto, Vermeulen, Peter. ¿Sí? Y resulta que vamos encontrando que cada vez sabemos menos de por qué. Pero hemos hecho unas descripciones bien amplias del autismo. ¿Qué ha aportado ahí la neuropsicología? Hasta donde tiene. ¿Y qué puede aportar? Un eje es el diagnóstico, pero otro eje que tenemos problema en todos nuestros países es qué hacemos cuando la escuela no quiere tener al alumno en la escuela. Porque no trabaja en equipo y las mamás llegan, es que tiene que socializar. Bueno, y si el niño no quiere, ¿por qué tiene que socializar? ¿Por qué tiene que trabajar en equipo? Todo este tipo de cosas de la vida cotidiana. Y luego me encuentro con que un autista se me parece mucho a una persona con un síndrome prefrontal. Phineas Gage, por ejemplo, o los de Antonio Damasio. Uno encuentra en el error de Descartes una serie de casos, o en el mismo el Conan Goldberg, el cerebro ejecutivo, y uno encuentra que se parecen mucho. Y luego estudios de teoría de la mente y de autorregulación de la actividad en esquizofrenia, y se parecen mucho. No me parece gratis que se haya diagnosticado como psicosis infantiles antes del DSM-3 los casos de autismo. El mismo Kanner le llamó psicopatía autista. Entonces, esa confusión sí tiene que ver con el cerebro de alguna manera. Y más frontal porque es donde más se me hace parecido. No sé tú, dijera una canción. Pero yo. Bueno, la neuropsicología se ha hecho muy buenos aportes en términos de ir más, desde el punto de vista de evaluación, ir más allá de la prueba, ¿verdad? La prueba es meramente un instrumento, pero la interpretación de la prueba, yo creo que ahí el modelo neuropsicológico es muy útil, porque nosotros podemos hacer las mismas pruebas que usan los psicólogos. Nosotros podemos entender la demanda de la tarea, entender la función que está detrás de esa tarea. Pero la neuropsicología en particular ha podido trabajar mejor con los datos de las neuroimágenes, de los datos de los marcadores genéticos, en términos de que podemos, aún mirando la conducta, precisar el detalle de la función. Cosa que hace 25 años era impensable. Digo, a lo mucho que se aspiraba a potenciales evocados, electroencefalografía, pero hoy podemos ver hasta la oxigenación y la actividad cerebral específica ante tareas de contenido específico, en zonas específicas, etc. Cosa que antaño era un sueño. Y entonces, podemos mirar ese tipo de detalles junto a estos otros profesionales en el laboratorio, también nos permite a nosotros iniciar una serie de intervenciones conductuales sabiendo las variables por las que estamos realmente tratando. Así que yo creo que la neuropsicología nos da una especificidad que no nos da ningún otro campo para trabajar con la conducta, porque al fin y a la postre, como decimos acá, cuando vamos a trabajar o intervenir con un individuo con la condición de autismo, estamos trabajando de un punto de vista de conducta. No tenemos otro mecanismo para asistirle en tratar de aliviar sus posibles déficits, que no sea utilizar esas fortalezas que tenga y ponerlas en acción a través de la conducta. Así que yo creo que nosotros tenemos un buen enlace entre medio de los demás profesionales que miran la condición de autismo desde el punto de vista multisistémico. Que sigue siendo una condición multisistémica. Y la relación con la vida escolar, porque pues, finalmente tienen que ir a la escuela. Sí, tienen que aprender. Y tienen que terminar, dices, ya hay un ingeniero. Después implica la inclusión laboral. Porque platicando con... Esos principios que son todavía bien válidos, igual con los que se utilizan bajo el modelo de análisis
lo aplicado. Y lo utilizamos para enseñarle a los nenes mecanismos de cómo las dificultades de flexibilidad cognitiva, por ejemplo, interfieren en un día académico normal. Y esto se puede trabajar con niños que le llamamos de alto funcionamiento, los que se parecen a los Asperger, y a modo más conductual con los niños que no tienen lenguaje o no tienen la percepción cognitiva para entender un concepto de flexibilidad. Mis mentores de Children's National, ellos desarrollaron un modelo que se llama On Stop and On Target, o estancado y dirigido a metas. En inglés suena un poquito... Es como aprendizaje sin errores. Dirigido a metas específicas. Sí, bueno. Es para enseñar a los niños destrezas de ser flexibles en su pensamiento y tratar de organizar mejor la información para no descarrilarse de las metas. Y eso les ayudaría a desarrollar, por ejemplo, destrezas adaptativas, tanto en la casa como también escolares. Esto obviamente no incluye cuando hay comorbilidades como son los del aprendizaje, pero sí estos modelos de función ejecutiva, como el que sugiere Beck Dawson y Richard Ware, que el Gold Plan Ducheco, en español sería un metaplan de supervisión, ayudaría a estos chicos también a el trabajo directo de las funciones ejecutivas para tratar de lidiar con las necesidades que están presentando en el aprendizaje. Y eso directamente con el estudiantado, pero también directamente con los maestros. Claro. Se trabaja para primero hacerlos conscientes de que existe esa variable que se llama función ejecutiva, que existe esa variable que se llama cognición social. Y sobre todo empezar a crear conciencia de que cuando trabajamos con niños, el acercamiento de que si un niño se resiste a hacer una tarea, no necesariamente es que no quiera. Le quitamos esa etiqueta moral. O la actitud intencional. Sí, mucho más probable que no pueda hacer esa función. Entonces, aunque es un poco difícil cambiar ese chip mental, sí se hacen ejercicios y hay una serie de sugerencias donde, tomando en consideración primero la hipótesis de que el niño no puede hacer cierta destreza porque hay ciertas fallas ejecutivas que por tener la condición de autismo muy probablemente esté afectada, pues ayuda a estos chicos a cambiar el enfoque de uno más, en vez de ser punitivo y de rechazo de que el niño no puede y no puede estar en esta ubicación, más en un ambiente de que si está cómodo puede darse, el niño pudiera más bien participar de la educación regular, siempre y cuando tenga las otras destrezas cognitivas necesarias para estar compitiendo en el grado que aspira. Hay otros niños que lamentablemente no tienen esa destreza, y estos niños pues requieren algún tipo de instrucción especializada. Es decir, que la intervención terapéutica, sea psicológica, neuropsicológica o la que gustemos, no es nunca suficiente. Se necesita trabajar con la escuela. Dijera Ted Judd, una rehabilitation basada en la comunidad, no hay otra opción. Sí, porque el mundo social está en todos lados. Si no, no hay cognición social. Sí. ¿Y la familia qué? ¿Qué con la familia? Porque uno, no les gusta oír el diagnóstico. Si uno les dice tiene autismo, no, es que a lo mejor tiene trastorno de ansiedad con o sin hiperactividad. O tiene 3 diagnósticos. 1, 2. Después de los medios Herr Dr. Sheldon y de Big Bang Theory, todas quieren su Asperger. Porque les dijeron que Newton tenía Asperger, que Einstein tenía, y no quieren los otros. Todo el mundo quiere su Asperger, digámoslo así. 3, prefieren oír, una mamá me decía, prefiero oír síndrome de Down que autismo. Esta idea de la familia, la explicación, y los propios médicos, porque los pediatras les dicen a los papás cuando los llevan, o a los familiares, llevan al bebé, y le dicen, es flojito, ya caminará más adelante, ya hablará bien, ya, espérese, tenga paciencia. En realidad, ese primer canal de tamiz, o de tamizaje, está mal orientado. Para la formación de los médicos pediatras, la formación y la orientación a padres y familias. ¿Qué hay al respecto? Bueno, en Puerto acá, Rico? En particular con las familias, cada familia es un mundo y obviamente el trabajo no puede ser de una vía.
Yo no puedo meramente sentarme, decir lo que hay y que ellos hagan el trabajo. Yo soy lo más que no son. Así que el trabajo tiene que ser participativo. Dicho eso, muchas de las evaluaciones, particularmente cuando son niños pequeños, una de las prácticas que por lo menos es que algunos de los padres participen en el proceso de evaluación, porque también hay que evaluar cómo es la interacción entre el niño y los papás, y también hay que evaluar esas destrezas de disciplina y de parenting, con el niño. Y una vez que están siendo partícipes del proceso evaluativo, que ya el proceso evaluativo está más o menos concluyendo, dentro de los ejercicios que se hacen, que casi siempre son estrategias de juego, yo le voy diciendo a los papás, mira, tú viste esto, se supone que para tu edad más o menos te esperaría ver esto, lo que estoy viendo es esto, ¿verdad? Y le voy dando directamente los indicadores de cómo es que se está llegando a la conclusión diagnóstica, que no es un asunto de mi percepción, sino una serie de ensayos que se pone el niño para tratar de que los mismos papás entiendan y comprendan de dónde viene estas conductas. Una vez se establece el diagnóstico, también se le explica desde el punto de vista técnico de lo que nos dice el manual de diagnóstico y cómo funcionalmente también se ve el desarrollo del niño. Porque curiosamente, cuando hablamos de autismo en niños pequeños, lo que se ve mayormente es una ausencia de funciones esperadas para la edad. Ya mientras el niño se hace más grande, se empiezan a ver conductas adquiridas o acciones que lleva el niño que son atípicas para su edad. Y se les va explicando este balance y cómo se ve eso desde el punto de vista del desarrollo y cómo todas las conductas que presenta se asocian a algún tipo de disfunción, ya sea en la comunicación o ya sea reflejando algún tipo de dificultad en la regulación o en la flexibilidad cognitiva. Los papás, entonces, algo que se hace es que se hace muy partícipes de las actividades que pueden hacer en la casa. Desde la hora de juego, como el más grandecito, las actividades del diario vivir. Y cómo a través de un modelo ejecutivo se puede enseñar destrezas del diario vivir para fomentar la organización, planificación y flexibilidad. Tomando en consideración los factores del desarrollo. Por ejemplo, el adolescente, algunos de ellos, pues, una de las metas a veces es que se bañe todos los días y que haya que recordar. Y en Puerto Rico nos queremos bañar todos los días, porque hace calor. Pues, algunos adolescentes típicos, hay también que recordarle eso, porque es normal que dentro de la adolescencia exista esa dejadez, esa pesadez para llevar a cabo tareas del diario vivir. Claro, una forma crónica que el niño no se bañe después de otra cosa. Pero adolescentes muchas veces hay que estarle diciendo lo que tiene que hacer. Y los papás están encima de ellos, pero ellos a veces no lo hacen por rechazo o por rebeldía típica de la edad. Pues muchas veces diferenciamos, o no diferenciamos, pero por lo menos hablamos de factores de riesgo, de que, por ejemplo, para el desarrollo de la destreza del diario vivir tenemos que estar pendientes de que sí hay unas necesidades ejecutivas que tenemos que tocar, pero también hay procesos del desarrollo normal, que no todo le vamos a hacer la culpa al autismo. Es curioso, ahora que dieron el curso en Bilbao, Juan Carlos Arango creo que presentó un trabajo sobre intervención neuropsicológica en trauma de cráneo orientado a la familia. Sí. Y algunos han insistido en rehabilitación basada en la comunidad. Pareciera ser que este eje orientado a la familia y basado en la comunidad son la base de cualquier trabajo, llámese de funcionamiento ejecutivo, o llámese TEACH, o llámese ABA, un modelo de análisis conductual muy estructurado. Sin la escuela y sin la familia son impracticables. Pero ahorita que hablaba sobre adolescencia, porque la mayoría de las publicaciones hechas prácticamente el último cuarto del siglo pasado se orientaron a los niños con autismo. Incluso la mayoría de los libros son autismo para padres, los niños con autismo, etc. Pero la adolescencia y la sexualidad, ¿qué pasa? Porque también son dos fenómenos que van preocupando más a las mamás y papás de niñas con autismo que de niños con autismo, por factores culturales y regionales ya en cada lugar,
pero es una preocupación. Algunas mamás hasta piensan en hacer cirugías de útero de sus hijas para evitarse males, según ellas. Pero el problema, ¿cómo lo trabajan allá? Porque adolescencia y sexualidad y posteriormente trabajo y vida cotidiana, ¿cómo lo trabajan? ¿Qué se hace en Puerto Rico al respecto? Sí, bueno, aquí realmente no tenemos como un área bien definida en ese aspecto, porque a donde yo conozco, no hay, esto todavía es un tema tabú, y a veces cuando se explora estos temas con la familia, como que no me dan mucha información, muchas veces. Bueno, hay varias vías de trabajo, porque no es un tema tan estudiado. De hecho, yo estuve participando ahora de la Conferencia Internacional de la Investigación en Autismo en Canadá, hace unos meses, y dentro de todo lo que se presentó, sí hubo dos cosas que fueron muy repetitivas. Uno, de que sí, en efecto, el tratamiento mediado por padres es sumamente válido y se está usando mucho, particularmente para acceder a servicios en lugares donde no hay profesionales. Incluso se ha desarrollado una red de mentoría usando estos medios de la tecnología para establecer algún tipo de enseñanza y mentoría a padres para poder, y a profesionales incluso, para poder llevar a cabo tratamientos en el hogar. Pero los padres siguen siendo expertos en el niño. Sí, porque además un dilema que tienen, y me lo han dicho muchos padres o madres, ¿qué va a ser el día que yo me muera con mi hijo? Una preocupación que nunca se quitan de la cabeza. ¿Qué va a hacer? Vamos, mi mamá la tenía. Mi caso es de secuelas de polio de prácticamente ya 60 años para acá. Pero una pregunta que siempre se hacen es, ¿y si yo me muero, quién se va a encargar de estos? Eso es así. Y aquí eso sería para el trabajo de adultos. Terminando el tema de la sexualidad, con niños que tienen habilidades cognitivas para entender directamente los comandos, se le enseña con pasos de entender el cuerpo, entender las sensaciones asociadas a ciertas emociones, se explica directamente las relaciones humanas o las reglas no escritas de estas relaciones humanas, que no lo puede tocar otra persona sin consentimiento, que no se va a tocar a sí mismo, no puede ser lugar público. Hay toda una serie de pasos y currículos que se pueden llevar a cabo. Niños que tienen ya compromisos cognitivos, pues dependemos mucho más de la redirección y de planes de modificación conductual para por lo menos trabajar con la conducta más eficiente, ya que no podemos de lleno entrar a algún tipo de conversatorio con algunos de ellos, un poquito más retante. O sea que lo que se trabaja desde el punto de vista de que la conducta es maladaptativa, es maladaptativa. Se puede correr. Ya con entonces el adulto con la condición, pues no tenemos tantos datos, ni en ninguna parte del mundo de esto, no tenemos tantos datos que conocemos de los adultos, porque tienen enfoque con niños, porque una vez se hizo consciente de que existía esta cosa que se llama autismo y que la prevalencia cada vez parecía más alta, el enfoque fue intervención temprana y trabajo temprano, por eso hay que identificar a los niños tempranos. Y el manejo epidemiológico fue también trabajar con estos pediatras, estos médicos primarios, para que hicieran las identificaciones correctas. Y esta verbalización de vamos a esperar, no, usted que una verbalización de por si acaso vamos a evaluar, de tratar de identificarlo temprano. Pero aún estamos en pañales con el trabajo de adultos. Hay muchos deseos de poder trabajar con estos chicos, particularmente los que no pueden vivir de forma independiente, que lamentablemente es la mayoría. Y ahora mismo gubernamentalmente no hay mecanismos aquí en Puerto Rico que los ayude y estos chicos terminan en las casas de la familia. En casos de rehabilitación basada en comunidad en esquizofrenia, he visto lo que es el trabajo de casas de medio camino. Es decir, entre la familia y la escuela pueden vivir en grupo muchachos con autismo, aunque cada loco con su tema, valga la expresión, ¿sí? Donde comparten responsabilidad y van aprendiendo también en la vida cotidiana a vivir en la vida cotidiana. Porque el problema es que ciertamente se empezó con niños, pero ya tenemos 50 años trabajando con niños y la mayoría de ellos no se han muerto. La mayoría de ellos ya son adultos. Sí.
Entonces, parece ser que, como dices, es un tema tabú y es un tema que nos genera cierto escozor, cierta dificultad, y pues mejor, dijera Sigmund Freud, lo reprimimos de nuestra conciencia y queda ahí como si no existiera, pero ahí está. Ahí está con las familias. Conozco casos de chicos o chicas que se han embarazado, se han hecho padres o madres, y el problema es que ni gubernamentalmente en políticas públicas, ni en instituciones se han instrumentado. Pero naturalmente esto implica hablar de lifespan o de lo que es un análisis del ciclo vital también, porque si no, pareciera ser que vemos por etapas y no vemos una perspectiva del desarrollo. Ese niño que era autista hace 25 años, hoy es un adulto. Y muchos de los que vimos hace 10 años hoy son adolescentes y pues también tienen sensaciones y necesidades de sexualidad. No hablo de reproducción, porque el problema de la reproducción es un problema distinto al de la sexualidad, aunque estén directamente vinculados. Otros son los asuntos morales e ideológicos. Pero con todo ello nos enfrentamos como neurólogos, como neuropsicólogos, como pediatras, como psicólogos. Y de alguna manera no podemos hacernos de la vista gorda, si no la neuropsicología estaría trunca, ¿o no? Gracias. Gracias. Y deseamos realmente tratar de desarrollar programas, pero hay muchos, nosotros muchas veces muchos obstáculos para tratar de llevar a cabo estos programas, pero iniciativas y deseos hay. Y por lo menos acá personalmente me reunió con familiares y profesionales que conocen de algo del área para tratar de desarrollar iniciativas de algún tipo de ayuda, algún tipo de proyecto piloto. Yo entiendo que sí se va a lograr, pero lamentablemente todavía nos falta tiempo para poderlo hacer, y mientras tanto sé que hay muchas personas que están de rehén del tiempo y no necesariamente podrían beneficiarse de esta iniciativa. Finalmente, aunque es un problema que trasciende la neuropsicología, la medicina, la psicología, el fenómeno jurídico. Aquí en México existía una cosa que se llama poner entredicho la competencia jurídica de una persona con discapacidad, y aparecían los juicios de interdicción, donde otro es el que tiene el derecho, porque quedan entredichas su competencia jurídica, para decidir su propia existencia, su sexualidad, su trabajo, su vida, en qué gasta su dinero, todo este tipo de cosas de lo que es la autonomía y la libertad, como dos categorías de nuestros gobiernos y de nuestros países que por lo menos nos enunciamos democráticos. Son dos principios que no podríamos eludir en la rehabilitación y en la intervención. Es decir, la neuropsicología no puede ser neutra o aséptica, ni el neuropsicólogo. En virtud de ello, jurídica y políticamente, ¿qué pasa en Puerto Rico? Sé que funcionan con la lógica de lo que es la política estadounidense, sin embargo tiene sus particularidades Puerto Rico. Sí, en efecto, si usamos el método o el mecanismo que se usa en los Estados Unidos, donde adquieren capacidad en un concepto legal, típicamente cuando se usa algún tipo de compensación financiera es el seguro social. Y algunos individuos con autismo sí requieren tener ser legalmente incapacitados, porque no tienen la capacidad de valerse por sí mismos, el desarrollo de vida independiente, y se le necesita asignar un tutor. Es un proceso legal que se tiene que tomar en consideración cuando el joven cumple los 18 años. Pero eso lo hace un juez, y el juez solicita un peritaje neuropsicológico, es decir, la neuropsicología en Puerto Rico ya se aproximó, por lo menos en el caso de autismo, pero puede ser en más, hacia la neuropsicología forense. No. Sí, pero no es requisito que sea neuropsicología. Con una evaluación psicológica se han podido conceder se ha otorgado el concepto de discapacidad. Y curiosamente, por lo menos en uno de los casos que estuve involucrado, sí yo hice una evaluación neuropsicológica, y yo someto el informe, pero el que lo interpretó frente al juez fue un psiquiatra,
y los psiquiatras no tienen preparación en evaluación. Pero son los peritos legales. Son los peritos legales. Sí, porque aquí en México un muchacho se fue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la última instancia, porque estaba en contra de la interdicción. Sus familiares decidían todo lo que tenía que hacer. Se fue a juicio y lo ganó. Que es el inverso. Ya no que me considere, sino que me considere no discapacitado en consecuencia, o a pesar de tener algún tipo de discapacidad o algún grado, puedo yo decidir y que se reconozca mi capacidad jurídica, que es la restitución del derecho humano más fundamental. Claro. A decidir tu vida. Y a veces es difícil porque estamos hablando de que ese concepto de discapacidad es como dicotómico. ¿Tengo o no tengo discapacidad? Que no es lo mismo ser, es que en inglés tener o ser es lo mismo. Ajá, exacto. En español no. Exacto, y el asunto es que tenemos muchos chicos que pueden ser sumamente eficientes en aspectos laborales y tienen sus talentos, pero quizás con ciertos elementos como por ejemplo un presupuesto, quizás no podemos un presupuesto, pero quizás uno le puede defender 3 computadoras y la crean un transformer. Así que es realmente bien difícil, es un área gris que realmente no está ajustado bien desde el punto de vista legal, pero definitivo la neuropsicología tiene mucho que aportar. Es curioso porque en mi forma de charlar contigo he andado a salto de mata, de la psicología a la neuropsicología, de la neuropsicología al autismo, porque la persona y del autismo a la persona con autismo, que no es lo mismo, porque yo puedo ser una persona con secuelas de polio desde hace 60 años, pero un niño que hoy lo tenga enfrenta condiciones distintas a las que enfrenté yo. Lo mismo pasa en todos lados. Algunos le llaman ya el análisis ecológico, pero prefiero el análisis histórico-cultural que el ecológico, que me parece todavía más neutro también ideológicamente. Pero el problema, efectivamente, andar a salto de mata, porque los papás que tengan hijos con autismo, que nos hayan visto, ellos pensarán, ¿y cuándo van a hablar de los adolescentes que ya tenemos? Es decir, ellos piensan en la persona con autismo y no en el autismo. Claro. Menos en la neuropsicología. Pero por eso la intención en un programa de estos es andar a salto de mata, porque los intereses son variados. Pero ha sido prácticamente una hora sumamente amena, y más tiempo vamos a necesitar. Sí, no sé si por la invitación y la oportunidad. No sé si quieras decir algo más para cerrar esto. No quiero dejar de agradecer tu tiempo, tu participación, porque nos da luz en qué pasa en Puerto Rico, y que nos damos cuenta de que nos parecemos más de lo que nos imaginamos, porque tenemos problemas similares, tenemos recursos similares con los cuales podemos intentar afrontar, compartir, etc. Sí, así. Bueno, palabras finales lo trabajaría a diferentes poblaciones, las familias que no se rinden, que sigan trabajando y que el grueso del trabajo duro y serio se hace en casa, y que consulte con su profesional para desarrollar las mejores maneras de estimular a su niño, adolescente o a su adulto que tenga la condición. Al estudiantado que está viendo este programa, que si le interesa realmente el área de autismo, es un área muy virgen, donde todavía nos falta mucho trabajo por hacer, particularmente en Latinoamérica. Pero deberíamos aprovechar lo que se ha hecho ya en otros países, como Inglaterra y Estados Unidos, que son lugares donde entendemos que hay mucho más trabajo desarrollado, por lo menos publicado, sobre ciencia del autismo, y no reinventar las ruedas, sino que conocer un poco más de cada una de nuestras culturas y usar los modelos que ellos tienen y tratar de adaptarlos, porque necesitamos realmente trabajar con esta población. O sea, sigue pasando el tiempo, esta población sigue rehén, y nosotros somos en algo responsables de ellos, de no tener tantas herramientas disponibles para nuestros países. Y para los colegas que tomen en serio a los chicos con la condición de autismo y que no piensen que meramente un déficit es una prueba, que
es suficiente para completar un informe y ya, sino que hacen ver más allá todos los aspectos técnicos y las multivariables que existen en nuestro proceso evaluativo y que seguimos aprendiendo con los chicos con la condición de autismo. Nada, falta mucho por hacer, hay que hacerlo. Pues doctor Rafa, lo bueno es que pues tú eres de la gente joven que viene en este camino, en esta senda, y seguramente a todos nos toca hacer lo que corresponde para seguir fortaleciendo este trabajo, pero ciertamente a los familiares que nos escuchen, en ellos debe estar la fuerza y para eso estamos nosotros, para servirles, porque si no servimos a ellos, no servimos a nada. Ajá. Y como decía Goethe en su escrito, querer hacer no es suficiente. De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Pero mi buen doctor Rafa, pues no quiero dejar de agradecerte, no quiero dejar de agradecer a nuestros seguidores y no quiero dejar de invitarlos a un año de este programa a suscribirse en YouTube al canal de la Comuna de la Palabra para seguir ampliando esta red de pláticas. Le decía a Walter que acaba de morir este español que hacía mucha divulgación de ciencia. No tenemos ese talante todavía, pero creemos que esto es importante y qué bueno que personas como ustedes colaboran con la Comuna de la Palabra. Hasta la próxima y ya nos veremos en Cali. Muchas gracias por la invitación, me da un honor. Hasta luego. Nos vemos.